Señor, somos un pueblo bendecido. Somos bendecidos entrando y bendecidos saliendo. Padre, muchas gracias. Esta noche, Espíritu Santo, ministranos, háblanos, enséñanos y haz en nosotros todo tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen, amen. Bless the Lord. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amen. Bueno, ¿qué tantos de ustedes quieren crecer? No físicamente. ¿Verdad? Físicamente ya crecimos mucho, muchos de nosotros, más de lo que debíamos. Pero espiritualmente, ¿qué tanto de ustedes quieren crecer? Amén. ¿Quieren conocer más de Dios? Todos, ¿verdad? Yo creo que ese debe ser el deseo de nosotros. Vamos a tomar, como puede ver ya ahí en su papelito, si ya se lo entregaron, vamos a estar yendo al libro de Hebreos capítulo 6, de los versos 1 al 3, en verdad del 1 al 2, pero incluimos también el 3, y de lo que hemos estudiado ya los domingos, sabemos que el autor de este libro les está hablando a los hebreos, a gente judía, gente hebrea, que fueron criados ellos conociendo la Biblia y fueron criados probablemente en la sinagoga y están bien familiarizados con muchas de las cosas del Antiguo Testamento. Pero para nosotros también hay una exhortación aquí. Y vamos a leer estos versos y luego vamos a ir entrando. Vamos a leer ahí de Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Vamos a leer los versos 1 y 2. Amén. Ok, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ok, rudimentos, ¿verdad? Sí sabe aquí a lo que se está refiriendo. En inglés usamos nosotros una palabra que es elementary. ¿Qué tanto de ustedes fueron a elementary school? A ver sus manos. Okay, fueron a la primaria. A ver, los mexicanos que fueron a la primaria. ¿Qué tanto de ustedes se iban de pata de perro y no iban a la escuela? No levanten la mano. Okay. Pero usted sabe que allí le enseñaron ¿qué? Le enseñaron el abecedario, ¿verdad? Le enseñaron los números. Le enseñaron a escribir. ¿Qué fue lo que le enseñaron? Los rudimentos, lo elementario. ¿Ok? Fue lo que le enseñaron. Y eso es lo que está diciendo aquí. Como hay rudimentos escolares en la vida natural, hay rudimentos espirituales también en la vida del cristiano. Cosas que aprendes que te van a ayudar para lo demás que viene. Pero si no aprendes eso, entonces no vas a poder entender lo demás que viene. ¿Sí? Amén. Ok, y aquí nos dice que es tiempo ya de dejarlos, les está diciendo a ellos, vamos a dejar ya los rudimentos. Ok, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que vamos a dejarlos, dice, vamos adelante a la ¿qué? A la perfección. Diga conmigo, diga, Dios quiere que yo sea perfecto. Dígalo otra vez, pero como que lo cree. Dios quiere que yo sea perfecto. ¿Lo cree? Amén. Amén. Eso está a través de la Biblia. Dios quiere que seamos perfectos. Y yo sé que nosotros como cristianos usamos a veces la palabra nadie es perfecto, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos perfectos. ¿Sí? Amén. Ok, eso dice, vamos adelante a la perfección, vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a ser perfeccionados. Ok, vamos adelante. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y aquí nos va a dar 6 cosas que son rudimentarias, que son fundamentos, ¿ok? Que son elementarias. Una es el arrepentimiento de obras muertas, ese es número 1. ¿Ok? Número 2, de la fe en Dios. Ese es número 2. Número 3 es la doctrina de bautismos. ¿Ok? Número 4 es de la imposición de manos.
Número 5 es de la resurrección de los muertos. Y número 6 es del juicio eterno. Estas son cosas rudimentarias. Estas 6 cosas son rudimentarias para los cristianos. ¿Okay? Se oyen pesadas, ¿verdad? Se oyen profundas estos temas, pero son rudimentarios para los cristianos. Esto debemos de saber todos. Cuando terminemos este estudio, todos vamos a saber esto. ¿Okay? Vamos a ver ya lo rudimentario. Arrepentimiento de obras muertas es número 1. Fe en Dios es número 2. Esos son principios para el cristiano. Son principios. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Se oye muy básico, ¿verdad? Luego las siguientes 2 es que ya después de que has hecho eso, ya después de que te has arrepentido de las obras muertas y ya después que has puesto tu fe en Dios, entonces pasas ¿a qué? Al bautismo. Y luego ¿a qué? A la imposición de manos. Todavía estamos entrando, no se preocupen de la pantalla porque no quieren hacer chapuza, todavía no entramos ahí, all right. Y luego después, ¿qué es las últimas 2 que habla? Habla de cosas ya eternas, habla de cosas eternas, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son 2 cosas con las cuales comenzamos, 2 cosas a donde progresamos y luego otras 2 cosas donde progresamos todavía más. 2 para el principio, 2 para el desarrollo y luego 2 para el futuro, para la eternidad. ¿Sí está conmigo? All right. Menciona esas 6 cosas. Yo creo que ya las apuntó. Esta noche nomás vamos a hablar de 2, las primeras 2. Y lo primero que vamos a hablar es arrepentimiento de obras muertas y luego lo segundo es de fe en Dios. ¿Qué tantos creen en Dios? All right. Pero una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creerle a Dios. Y de lo que está hablando es de creerle a Dios, no solamente de creer en Dios, de que Él existe, sino creerle a Dios. All right. Tiene ahí su cuadernito y I'm sorry Jesse, se me olvidó el pointer ese, yo creo que aquí está por aquí, ¿verdad? Y all right, thank you. Jesse's sí, es mi ayuda. Casi es como si fuera otra esposa para mí, mi ayuda idónea. Arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. All right. Amen. Repentance of dead works. Y luego, después de eso, vamos a ver lo que es arrepentimiento. Vamos a hablar acerca de arrepentimiento un poquito. Literalmente, arrepentimiento es el cambiar la forma de pensar. Pero también incluye un sentir de ansiedad causada por una conciencia de culpabilidad. Y ahorita hablamos un poquito más de esto, el cambiar la forma de pensar. Pero la razón por la cual cambias, lo que quiere decir arrepentimiento bíblico, la razón por la cual cambias tu forma de pensar es porque algo te demostró a ti que tú estás culpable de pecado. Se llama redarguir o remordimiento. ¿Se acuerda la primera vez que usted oyó el Evangelio y que usted estuvo consciente que usted era un pecador? ¿Qué tanto se acuerdan de ese día? Algunos de ustedes ya sabían que eran pecadores desde mucho tiempo atrás, pero yo me acuerdo la primera vez que oí el Evangelio y dije, yo soy un pecador. El Espíritu Santo me convenció a mí, me puso un sentir, y luego ese sentir, ese compungimiento de corazón, de espíritu, eso es lo que provoca que tú cambies tu manera de pensar, ya no piensas igual. Y vamos a Hechos capítulo 2 y el verso 37.
Ustedes conocen bien esto que pasó aquí en Hechos, capítulo 2, verso 37. El apóstol Pedro acaba de predicar el primer sermón cristiano, primer sermón predicado por la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo ya ascendió al cielo y ahora Pedro predica el primer sermón. Qué privilegio, ¿verdad? El verso 37, la gente que está oyendo el sermón de Pedro, oyen el sermón de Pedro y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, algo sucedió en ellos a través del sermón, les dio un sentir en su corazón y dijeron, somos culpables por la muerte de Cristo. ¿Qué hacemos? Yo soy culpable. Ve, los judíos no crucificaron a Jesús, ni los romanos. ¿Sabe quién crucificó a Jesús? ¿Sí sabe? En esencia, ¿sí sabe quién crucificó a Jesús? Dios. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por usted. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame si el amor de Dios es grande o no. Pero algo sucedió cuando ellos oyeron el mensaje, se compungieron de corazón y nosotros somos culpables. Nosotros somos pecadores. Y entonces eso ya cambia tu manera de pensar. Y cuando te arrepientes, cuando vienes al arrepentimiento, tú ya no piensas igual, ya no ves las cosas igual. ¿Ok? ¿Y de qué te arrepientes? Bueno, dice aquí la Biblia, te arrepientes de obras muertas. ¿Ok? So vamos a hablar de obras muertas. ¿Ok? Y vamos a ver esto aquí lo siguiente. ¿Ok? Lo primero, a obras muertas se puede referir a las obras de pecado que hicimos antes de venir a fe en Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan cuando eran pecadores? No es bueno acordarnos, no trae buenos pensamientos, ¿verdad? Pero vamos a ver estos versos que puede aquí, porque obras muertas para nosotros como cristianos se puede referir de lo que hacíamos antes en el pecado. ¿Ok? Adulterios, fornicaciones, mentiras, maldiciones, robos, borracheras, pleitos, celos, iras, y la lista sigue, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a ver los versos 12 al 14. Y pueden ir subrayando esto en sus Biblias si ustedes quieren. ¿Ok? Pueden irla subrayando en su Biblia. Mire lo que dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la noche ya está avanzada. Cristo viene, está a las puertas. Si estaba avanzada cuando el apóstol escribió esto hace 2000 años a los romanos, ¿qué tanto más avanzada no está hoy? ¿Verdad? Se acerca el día. So hay que desechar, nos dice aquí, ¿ok? Esas cosas. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a los versos 11 al 13. Efesios 5, del 11 al 13. ¿Ok? All right. ¿Todos tienen un papelito? ¿Todos les dieron un
little worksheet, hay en inglés y hay en español, no sé dónde quedaron. Quedaron ahí atrás. Elijah tiene en español, si quiere uno, si no tiene, y necesita uno en español, levante la mano y él le va a dar uno. ¿Ok? Efesios capítulo 5, versos 11 al 13, si necesita uno en inglés, o Elijah tiene los de inglés, ¿verdad? ¿Alguien necesita uno en español? Ok. Efesios 5, del 11 al 13. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Ok? Las obras muertas, nos está diciendo Hebreos, el arrepentimiento de obras muertas. Sentirte mal de lo que hacías antes. Cambiar de pensamiento. ¿Ok? Colosenses 1:21. ¿Ok? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué bonito versículo, ¿verdad? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué tanto se acuerdan cuando eran pecadores? Pecaba uno inconsciente de Dios, ¿verdad? Nunca pensando que Dios nos estaba mirando, que Dios nos estaba escuchando. Nunca, no había ningún redarguir en el corazón, ¿verdad? Sabíamos que estamos haciendo lo malo, pero que produciera más que eso, no. Pero cuando uno viene a Cristo y uno peca, ya no peca a gusto. El Espíritu Santo lo redarguye y es como uno sabe que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo lo redarguye a uno. Soy el arrepentimiento de obras muertas, dice el apóstol. Vamos a ver un último versículo, 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios, capítulo 6 y verso 9. Mire lo que dice. ¿Okay? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego mire lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow. ¿Ok? Nosotros nos hemos arrepentido de las obras muertas, ¿sí o no? Eso es lo primero. Si no nos hemos arrepentido, entonces pues necesitamos arrepentirnos. ¿Verdad? Porque estamos en peligro de ir al infierno. Dios juzga el pecado. Dios no está ciego al pecado. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. No hay cosa que digamos aún en nuestro corazón que Él no escucha. Debemos de arrepentirnos y entender que lo que estamos haciendo es malo, no es bueno, no hay pecados blanquitos. Si no nos arrepentimos, si no reconocemos que estamos perdidos, completamente perdidos sin Dios y que necesitamos su perdón, entonces vamos a seguir haciendo las obras malas. No vamos a sentir nosotros ningún remordimiento, no vamos a entender que estamos en ningún peligro. En los 1700 y algo, no recuerdo la historia completa, un pastor en los estados del norte de los Estados Unidos llamado Jonathan Edwards predicó uno de los sermones más famosos en toda la historia de este país. Pecadores en las manos de un Dios airado. Sinners in the hands of an angry God. Sermón tremendo. Usted lo puede encontrar en Google, ¿verdad? Ahí puede encontrar toda la información. Todo el sermón, porque antes los escribían y luego los leían desde el púlpito. Y él dice algo en este sermón que a mí me captó mucho la atención. Dice, el pecador que no está arrepentido es como un hombre que está caminando sobre una placa de hielo. Abajo está un abismo. A cualquier momento, sin que él lo sepa, se puede resbalar y caer y romper el hielo y descender a un abismo de destrucción. Dijo, así es el pecador que no ha reconciliado su vida con Dios. Él no lo sabe, pero así es. Es como un hombre caminando sobre una plataforma de hielo. A cualquier momento se le pueden ir los pies y se puede resbalar y perderse por la eternidad. El arrepentimiento de obras muertas. Dios nos hizo saber que estábamos perdidos, completamente perdidos, que nuestra vida estaba en peligro, completamente perdidos, y nos arrepentimos de las obras muertas, ¿sí? ¿Okay? Eso es lo primero, ¿verdad? Eso es fundamental, eso es un rudimiento. ¿Qué tanto de ustedes ya se arrepintieron? ¿Sí? ¿Qué tanto de ustedes se están arrepintiendo ahorita? ¿Ok? Lo importante es que nos arrepientamos y entiendamos que todas esas cosas que hacíamos eran obras muertas. ¿Ok? Eso es lo primero que dice el escritor de Hebreos, de los rudimientos de la fe. ¿Ok? Now, lo siguiente que dice es fe en Dios. ¿Ok? Fe en Dios. ¿Ok? All right. Now, aquí vamos a meternos un poquito más en una mentalidad judía. ¿Ok? Voltea a su hermano y dígale, ok, ahora piensa como judío. ¿Ok? Dígale, ahora piensa como judío. All right, porque aquí vamos a cambiar un poquito de pensamiento. Now, ¿qué tantos de ustedes le creen a Dios? Ok, por favor, deténgase un momento y piense en la pregunta que le he hecho. Que no creen en Dios, sino le creen a Dios. Ok. Por ejemplo, ustedes saben que yo he estado enfermo de mis rodillas, ¿verdad? Fui con el médico y me tomaron unos rayos y me mandó con un especialista. Y el especialista con el que me mandó es una mujer que es una cirujana. Y dije, híjole, me van a operar mis rodillas. No le dije a mi esposa, no le dije a nadie, pero eso es lo que yo traía en el pensamiento. Pero yo le creo al doctor.
En primer lugar, creo en el doctor, por eso fui al doctor. ¿Ok? Por eso fui, porque creo en el doctor, fui al doctor. Y entró la enfermera y me dijo, mira, estas son rodillas normales y estas son las rodillas tuyas. Dije, no se ven igual. Y me dijo, mira, esto aquí es lo que está desgastado en tu rodilla y así. Y dijo, pero no te preocupes. Yo creo que me miró la cara y dijo, pero no te preocupes, no estamos hablando de una operación. Y dije, entonces me dio un tratamiento, me dio unas cosas que hiciera. Entonces, si yo no las hago, yo no le creo. Porque si yo le creo a la doctora, yo tengo que actuar sobre lo que ella me dijo. ¿Sí me entiende? Puedo creer en ella, fui a verla, pero luego no le creí lo que me dijo. ¿Ok? Por eso le pregunto, ¿qué tanto de ustedes le creen a Dios? ¿Qué tanto le creen a Dios? ¿Ok? So, si Dios dice que mañana va a llover, ¿qué va a hacer usted mañana? ¿Se va a llevar un paraguas? ¿Verdad? Se va a llevar un paraguas. ¿Ok? All right. Now, para los judíos, aquí es donde era muy mal, porque acuérdense que está escribiendo a los hebreos. Ok, las obras muertas se puede referir a lo que hacíamos antes en el pecado, eso fue lo primero que vimos, ¿verdad? Pero para el pueblo judío, obras muertas se puede referir también a tratar de justificarte con las obras de la ley delante de Dios. ¿Ok? A tratar de justificarte con las obras de la ley. Now, ¿qué es justificación? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es justificación? ¿Sí saben lo que es justificación? Ok, ¿qué tanto ustedes son justos? Ok. ¿Qué tanto ustedes son? How many of you are righteous? All right. Porque es donde queremos llegar. Es donde queremos llegar. ¿Ok? Now, vamos a hablar de tres cosas de justificación o de justicia. ¿Ok? Vamos a hablar primero que Dios es justo, que es lo que está aquí arriba, ¿verdad? Dios es justo. ¿Ok? Y luego después de eso vamos a hablar de la justificación del creyente. Y luego lo último que vamos a hablar es obras de justificación. All right, no se preocupen, ahorita les vamos a cubrir. ¿Ok? Now, cuando decimos que Dios es justo, para usted, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien? ¿Que Dios es perfecto? ¿Mande? ¿Es de buen juicio? ¿Mande? Ok, Dios siempre trata a la persona con justicia, siempre le da lo justo. Ok, la palabra justificación o justicia quiere decir literalmente rectitud. Si decimos que Dios es justo, Dios es derecho. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Dios siempre hace lo correcto. Siempre hace lo correcto. Dios siempre hace lo que es justo. Sean sinceros conmigo. ¿Qué tanto de ustedes a veces creen que Dios los ha tratado injustamente? ¿Ok? ¿Alguno de ustedes? No, come on, ¿a poco nunca he dicho, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Dios dejó que esto me pasara a mí? ¿Verdad? ¿Te pasa algo? No sabes. ¿Por qué Dios dejó que esto? Acuérdese algo, Dios es justo. Él nunca hace injusticia. ¿Ok? Nunca. Dios nunca le ha hecho injusticia a nadie. Jamás. Él es incapaz de torcerse. Dios es derecho. Él es justo. Dice la definición en el diccionario bíblico de Nelson,
Dice vivir en santidad y rectitud, acerca de justicia. Vivir en santidad y rectitud de acuerdo con las normas de Dios. La palabra justicia proviene de una palabra raíz que significa rectitud. Se refiere a un estado que se ajusta a un estándar autorizado. La justicia es un concepto moral. El carácter de Dios es la definición y la fuente de toda justicia. Por tanto, la justicia del hombre se define en términos de la de Dios. Now, ¿qué quiere decir eso? ¿Están de acuerdo que Dios es justo? ¿Ok? Si tú vas a ser justo, tienes que ser justo como Dios es justo. No puedes hacer tu propia justicia. Tienes que ser, Dios es la definición. Si dices yo soy justo, entonces tú eres tan justo como Dios. Jesús dijo esto. Dijo, un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. ¿Ok? Le pregunto otra vez a usted, ¿qué tantos de ustedes son justos? ¿Ok? De acuerdo al estandarte de Dios, de acuerdo, ¿ok? Y aquí es donde vamos, donde es muy importante para nosotros. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice de la justicia de Dios en Deuteronomio 32:4. ¿Ok? Deuteronomio 32 y verso 4. ¿Ok? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. ¿Ok? Bien claro, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Ok? Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Entonces Dios les está diciendo a Israel, ¿qué les hice malo? ¿Cuándo los traté injustamente? Que se fueran tras los ídolos y que se fueran tras cosas vanas. ¿Verdad? Ok, Dios es justo. Y cuando hablamos de justicia o righteousness, como dice en inglés, me gusta mucho esa palabra en inglés, righteousness, justicia. Si tú vas a ser justo, tienes que ser justo conforme a la definición de Dios, no la definición del hombre. ¿Ok? Now, los judíos trataron de justificarse delante de Dios con la ley. Dios les dio la ley. ¿Y se acuerdan ustedes que Jesús dio una parábola acerca de esta? Dijo que 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Se acuerdan? Uno un publicano y uno un fariseo. El publicano se tiró en el altar, se golpeó el pecho y le decía a Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y ahí estaba tirado clamando a Dios por misericordia en el altar. El fariseo estaba de pie y dijo, Señor, te doy gracias que yo no soy como este publicano. Y Jesús dijo, el publicano se fue justificado a su casa antes que el fariseo. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel se jactaba en que tenía la ley, pero ese es el problema con la ley. La ley tiene 613 mandamientos. Y si cumples 612 y fallas uno, eres culpable de todos.
pero ellos estaban tratando de justificarse con la ley. Now, esto es lo que está pasando con los hebreos. Estos eran judíos que habían puesto su fe en Jesús y vinieron otras personas y les empezaron a hacer la vida imposible, los empezaron a perseguir para que se fueran otra vez al judaísmo, para que se fueran otra vez a tratar de justificarse con la ley. Y Pablo les está escribiendo esta carta para enderezarlos y decirles, no, esas eran obras muertas. Todo lo que estabas haciendo no te justificaba delante de Dios, porque no la podías cumplir toda. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? ¿Ok? Pero acuérdese que Dios demanda justicia. So vamos a ver esto, la justificación del creyente por medio de ¿qué? De la fe. Ok, ahorita vamos a leer estos versos para empezar a cerrar. Ok, now, ¿qué es esto? Justificación por medio de la fe. Ok, en el Antiguo Testamento hay una historia muy bonita. Me parece que está, no recuerdo si está en 1 Samuel o 2 Samuel. Ok, Jonatán es el hijo del rey Saúl. David es uno de los siervos de Saúl. Y tienen un encuentro Jonatán y David, se querían mucho, eran íntimos amigos, eran casi como hermanos. E hicieron algo. Jonatán se quitó sus vestiduras de rey y se las dio a David. Y le dijo a David, dame tú las vestiduras tuyas y yo te doy las vestiduras mías, e intercambiaron de vestiduras. Tú y yo, en nuestras obras somos injustos. No importa qué tan buenos seamos. Si Dios nos juzga por nuestras obras, todos vamos a ir al infierno. Todos. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz tomó tu injusticia y la tomó Él y se quitó Él su justicia y te la puso a ti. Eso es justificación por fe. Yo soy tan justo como Dios. Yo cumplo el estándar de Dios, no por obras, pero por fe. Yo creo que lo que Jesús hizo por mí en la cruz es suficiente. Y yo soy justo no por mis obras, soy justo por mi fe. Yo creo que Jesús tomó mi injusticia y me dio su justicia, y cuando Dios me ve a mí, me ve por medio de la justicia de Jesucristo y me declara a mí justo. Now, ¿le crees eso a Dios? Aquí es donde se van a romper ataduras en la mente. ¿Ok? Para que cuando ores, oras como un justo. Y cuando crees, crees como un justo. Y cuando vives, vives como un justo. Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Now vamos a ver Romanos capítulo 4. Hay dos libros en la Biblia que hablan mucho acerca de esto, el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a leer de los versos 1 hasta el 8. ¿Ok? Romanos capítulo 4, versos 1 hasta el 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Ok, si yo trabajo y me dan algo por mi trabajo, ¿es gracia o es deuda? Es deuda, me la deben, ¿verdad? ¿Qué años han trabajado? ¿Verdad que siempre cuando recibía su cheque usted sentía que le pagaban muy poco por lo que usted hacía? ¿Se acuerda? ¿Ok? Era deuda, se lo debían. Pero la justificación de la cual estamos hablando no es por obras, no es por nada que tú hiciste, ni nada que yo hice, es por fe. Es simplemente por creerle a Dios. Dios no me justificó porque soy bueno. Dios no me justificó porque hice buenas obras. Dios me justificó porque creí en su Hijo. Porque yo le creí a Dios lo que Él dijo. Dios me dijo, mi hijo llevó tu culpa, mi hijo te justificó. Yo le digo, yo lo creo. Entonces, ¿qué eres, Esteban? Soy justo. ¿Por tus obras? No, Señor, por mis obras nunca lo alcanzo. Yo simplemente creo lo que tú dijiste. Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Le cree a Dios? No, vaya al capítulo 11. Estamos batallando todavía con unos, o sea, hay muy pocos amenes. Capítulo 11 y verso 6. Mire lo que dice. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Lo ve? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ok? Now, ¿qué es gracia? Gracia es cuando alguien te da algo que tú no mereces. ¿Ok? Misericordia es cuando alguien no te da lo que mereces. Dios tuvo las dos cosas. Merecíamos el infierno, pero por su misericordia no nos mandó ahí. No merecemos el cielo, pero por gracia no lo dio. No por obras, porque le creímos a Dios. Creímos que su Hijo murió en la cruz por mi pecado, por su pecado, y aceptamos el perdón. Y aceptamos la justificación. ¿Sí me entiende? No, fíjese que tantas veces menciona la palabra obras, ¿verdad? ¿Qué dijo Hebreos? ¿Obras qué? Muertas. Cuando tú tratas de justificarte delante de Dios por tus obras son muertas. ¿Ok? Si tú tratas de justificarte delante de Dios por tus obras son muertas. Por eso me gusta mucho platicar con los testigos de Jehová. Y la última vez que, no sé si fuera la última vez, pero llegaron unos muchachos ahí a la casa de nosotros, uno más grande y uno más joven. Y comenzamos a platicar. Y yo ya le había preguntado al Señor, le dije, ¿cómo les hablo a los testigos? Porque llegaban seguido ahí a la casa. Ahora el corona los tiene asustados y ya no llegan, ¿verdad? Pero llegaban y le dije al muchacho, le dije, ¿eres salvo? Dijo, nadie sabe si es salvo. Le dije, entonces no crees la Biblia. Dice, no, sí. Dice, es que no sabemos si hemos acumulado suficientes obras para ser salvos. Y desgraciadamente hay muchos cristianos evangélicos que se sienten igual. No sé si he acumulado suficientes buenas obras para entrar al cielo. Si estás tratando de ganarte el cielo con tus obras, nunca vas a llegar, te vas a perder. Es por fe. Es por gracia. Y es lo que el escritor nos está diciendo aquí, y es lo que les está refutando a los cristianos hebreos. ¿Se quieren ir otra vez a las obras? Si por las obras nunca alcanzaron justificación, ¿por qué se quieren ir para atrás otra vez a eso? A obras muertas. No, ¿la ley es mala? No, la ley de Dios es perfecta. La debilidad de la ley es que el hombre la tiene que cumplir, y el hombre no puede. Por eso Dios, viendo que por la ley no se podía, y para eso era la ley, para convencer al hombre que no podía cumplirla, para que se tirara la misericordia de Dios. Y Dios mandó a su Hijo para cumplir la ley por nosotros. Y como nunca Él quebró la ley, cumplió toda la ley perfectamente, nos dio esa justificación a nosotros, y Dios nos ve como gente que nunca hemos quebrado la ley.
¿Sí me entiende? Ok, now, Gálatas capítulo 2, versos 15 y 16, me voy a tener que ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Nosotros, judíos de nacimiento, está hablando Pablo, los Gálatas son gentiles, y si nosotros, ¿verdad? Si nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Que una vez le preguntaron a un hombre cristiano, ¿cómo llego al cielo? Dijo, cumple los 10 mandamientos. Olvídate. Olvídate. Capítulo 3, versos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, rapidito aquí. Los Gálatas son gentiles. Los Gálatas no están circuncidados. ¿Sabes lo que es la circuncisión, verdad? Ok, los judíos sí son circuncidados. Pablo estableció la iglesia en Galacia por fe en Jesús. Nunca los obligó a circuncidarse. Pero vinieron los judíos y les dijeron, si quieren entrar al cielo se tienen que circuncidar. Dijeron, ¿a poco? Sí. Y ahí van al cuchillo. Después andaban los Gálatas así. Y les dijo el apóstol, todo eso lo padecieron en vano. De nada les sirvió. Porque no es por obras, es por gracia. Okay. Capítulo 10 al 14, de aquí mismo de Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ok, listen, pon tus ojos 100% en Jesús. Quítalos de ti, ponlos en Jesús. Pon toda tu fe en Jesús. ¿Ok? Toda tu fe en Jesús por tu salvación. Es por gracia. ¿Crees que el Hijo de Dios murió por tus pecados en la cruz? Eres salvo. ¿Crees que Él llevó toda tu injusticia sobre Él en la cruz? Entonces eres justo. Esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que el doctor dice. ¿Le crees al doctor? Pues tómate la medicina. Haz lo que Él dice. ¿Ok? Now, lo último, y con esto cerramos, entonces, es lo último de justificación, es viviendo una vida de justicia. ¿Ok? ¿Qué eres? ¿Justo? ¿Sí? Entonces vive como justo. Miren, mi esposa y yo somos mexicanos. Damos gracias a Dios. No pueden decir viva México, hoy es 5 de mayo. De veras no pueden decir viva México.
Ok. Ya se les olvidó ya. Ok, nosotros somos mexicanos. Mi esposa y yo somos mexicanos. Mi hermana Adela también, mi cuñado Jesús y muchos de ustedes son mexicanos. Daniela se parece igual a nosotros casi en el color de la piel, pero ella no es mexicana, ella es colombiana. Y Daniela no come picante. Ella no come salsa. Si la invita a comer, no le vaya a dar tacos con chile. Pobre Daniela. ¿Ok? Now, ¿qué es usted? ¿Es cristiano? ¿A quién pertenece? ¿A Cristo? ¿Ok? ¿De quién es hijo? ¿De Dios? ¿Sí? Vívalo. No para ganarte la salvación, sino porque eso eres. ¿Ok? No para ser cristiano, sino porque ya eres. Entonces, 3 aspectos de la justificación. Dios es justo, Él es el estándar de la justificación, y si no eres así de justo, no entras al cielo. Entonces, Dios nos justificó por medio de Jesucristo, nos hizo completamente justos. Y porque ya somos justos, Dios ahora pide que vivamos como justos. ¿Ok? ¿Entiende eso? ¿Lo recibió? Son los primeros 2 rudimentos. El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Ok? No diga conmigo, diga, Señor, te doy gracias porque tú me has justificado. He dejado las obras muertas. No trataré de agradarte por medio de mis obras, sino por mi fe. Yo creo lo que tú dices. Tú no eres mentiroso. Aunque no lo sienta, lo creo. Ahora ayúdame a vivir una vida de justicia.